Hola niños, ¿cómo están? Yo soy su maestra Saraí. Bienvenidos a su clase de la entidad donde vivo. Y el día de hoy vamos a ver el tema de los primeros habitantes de la entidad, ¿ok? Y vamos a ver cómo ellos vivían. ¿Se acuerdan que ya hemos visto esto anteriormente? Dónde ellos se ubicaban, cómo era el clima, cómo era la vegetación donde ellos vivían aquí en Coahuila, los primeros habitantes, antes de la llegada de los españoles. Bueno, pues ahora vamos a conocer algunas costumbres que ellos tenían y cómo también han ido evolucionando conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Como les decía, niños, pues ese es el tema, cómo vivieron los primeros habitantes de la entidad, cómo vivieron, ¿ok? ¿Qué costumbres hacían? ¿Qué cosas hacían? ¿Ok? Bueno, pues empezamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ellos antes eran nómadas? ¿Se acuerdan qué significaba esto? Bueno, pues que iban de un lugar a otro, ¿ok? Buscando qué comer, buscando qué cazar. Aquí está, cazaban y recolectaban frutos, no se quedaban fijos en un lugar. Pero después, conforme fueron evolucionando, comenzaron a construir casas y se quedaban en un lugar, ¿ok? Entonces, ellos ya no iban de un lugar a otro, sino se quedaban en una casa, ¿ok? Porque empezaron a construir casas y a formar aldeas. Esas aldeas se les llamó aldeas agrícolas. ¿Por qué agrícolas? Porque ellos comenzaron, en vez de recolectar, a cosechar sus propios alimentos. O sea que ellos sembraban, aprendieron que de una semillita la pueden sembrar, de ahí crece una planta y esa planta da algunos frutos, como el maíz. ¿Ok? Si sembramos el maíz, después va a dar una planta y esa planta va a dar varios elotes. Y eso sirve para hacer tortillas, enchiladas, un chorro de cosas, ¿ok? Se puede hacer con el maíz. Entonces ellos aprendieron esta nueva forma y en vez de andar en un lugar a otro, se quedaron y formaron pequeñas comunidades, ¿ok? Después aprendieron a sembrar más cosas, ¿ok? Como frijol, como calabacita, como chile. Entonces fueron formando comunidades, ¿ok? Entonces fíjense bien, nos vamos a trasladar a la página 253 de nuestro libro, Aplicados, ¿ok? Ahí en el apartado de entidad donde vivo. Y vamos a responder el ejercicio 1 y 2, ¿ok? Que es sobre lo que les acabo de explicar. Dice así, observa la escena y describe cómo era la vida en una aldea agrícola. ¿Ya vieron cómo es la aldea agrícola? Les dije que se decía agrícola porque ellos cultivaban o plantaban sus propios alimentos. ¿Ya la vieron? Entonces van a ver muy bien esta imagen, lo que está haciendo cada persona. Unos ahí cultivan, otros están ya recogiendo el fruto de la tierra. Ya vieron que hay una mujer como en un metate que le está haciendo así. Bueno, ella está moliendo los granos que cultivaron. Puede ser de maíz, puede ser de calabaza, ¿ok? Hay unos niños también ahí ayudando a como a desgranar el maíz, a quitarle los pedacitos del elote, los granitos. Ya vieron, hay otros niños que están, o mujeres que están preparando la comida, ¿ok? Entonces van a describir todo lo que ellos están haciendo, lo van a poner. Por eso del otro lado, en el mío me aparece RL, que es respuesta libre, porque ustedes van a observar todo lo que hacen y lo van a describir, ¿ok? Van a poner ahí qué están haciendo, ¿sí? Y como un tip nos da el libro, dice que debemos observar muy bien todos los detalles, ¿ok? Ahora fíjense bien, en el ejercicio número 2 dice lo siguiente, este ejercicio también está muy fácil, pero necesitan poner atención. Dice, completa el párrafo con las palabras de los recuadros. Y tenemos 3 palabras ahí, barro, madera y vestidos. En las aldeas agrícolas se elaboraban ollas ¿de qué será? Ollas de barro, ollas de madera y olla de vestidos. ¿Cuál será la respuesta indicada, la respuesta correcta? Bueno, pues obviamente es barro, ¿verdad? Ollas de barro. Hoy en día también se usan estas ollas de barro, ¿ok? Dice, con los árboles hacían sus casas ¿de qué será? ¿De madera o de vestidos? Y con algodón confeccionaban madera o vestidos. Entonces van a completar, ¿ok? Yo ya no se los puse aquí porque está muy fácil y yo sé que solitos lo pueden realizar, ¿ok? Muy bien, pues vamos a continuar con la clase. Y fíjense bien, antes ellos estaban en esas aldeas agrícolas que tenían pequeñas casitas.
Pero como empezaron a plantar cada vez más cosas, se fueron expandiendo y en vez de ser pequeñas aldeas, se convirtieron en grandes ciudades como las que están viendo en esta imagen. ¿Ya vieron? Esta es una ciudad prehispánica, una civilización prehispánica. Es la civilización de los mexicas. ¿Ya vieron? Que tienen grandes edificios. Como ellos ya no estaban concentrados en cazar ni recolectar como antes, sino ya tenían su propia comida y sabían cómo hacer su propia comida. Entonces ahora se enfocaron a hacer grandes construcciones. ¿Ya vieron? Qué bonitas. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer estas construcciones. Hay algunas ruinas de estas grandes civilizaciones en diferentes partes de México, ¿ok? En Ciudad de México hay, en Quintana Roo hay, en Chiapas, en Oaxaca, en muchos estados de nuestra república hay ruinas de estas grandes civilizaciones, ¿ok? Y uno las puede visitar para tener una idea de cómo era antes la ciudad. Aquí tenemos una foto. Porque ahora ya no están así, ya son ruinas, pero antes no, era la ciudad nuevecita. Tenía pintura fresca, como la ven aquí. ¿Ya vieron algunas partes que están pintadas? Miren, aquí se las voy a señalar. Estas partes aquí están pintadas, ¿ok? Entonces ellos también utilizaban pintura y vivían de otra forma a como vivían antes, que eran nómadas, que iban ahí cazando y recolectando, ahora ya no. Tenían sus grandes ciudades, ¿ok? Y en esas grandes ciudades pues hacían diferentes actividades y ahorita vamos a hablar sobre esas actividades. Pero antes les voy a mostrar una foto de otra grande civilización muy famosa, los mayas. ¿Han escuchado hablar de los mayas? ¿Sí? Mírenlo, aquí están, ¿ok? Esta es una pirámide que ahorita es considerada una maravilla del mundo, que es la de Chichén Itzá, ¿ok? Esta pirámide servía de centro ceremonioso, como si fuera una iglesia de ese entonces, ¿ok? Pero antes ellos creían en otros dioses, no como ahora, que existe la religión cristiana, existe la religión católica, mormona, antes no existía nada de eso. Solo había una religión donde se adoraba muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del fuego, ¿ok? El dios creador. Y hacían estas grandes ceremonias religiosas donde había mucha gente, venían hasta personas de otras ciudades para esta ciudad. Una ciudad maya muy grande, venían para Chichén Itzá, ¿ok? Entonces imagínense cómo era la vida de ese tiempo. Estaría muy padre. Y vamos a ver qué tipo de profesiones había, porque ya había profesiones, ¿ok? Fíjense bien, ahí nos vamos a ir en nuestro libro, vamos a continuar en la página número 200, a ver un momento, 253, ¿ok? No, esta, perdón, ya es la 254, ¿ok, niños? 254, aquí se las voy a poner, ¿ok? Y en la 254 nos dice lo siguiente, observa la ilustración y escribe el número que corresponda a los personajes y la actividad que realizaban en las ciudades prehispánicas, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahí, identificar lo que están haciendo cada personaje para saber qué profesión tiene. Educadores, ¿quiénes serán los educadores? Porque déjenme decirles que en ese entonces ya había escuelas, sí. En las ciudades prehispánicas ya había escuelas, ¿ok? Iban niños y niñas también. Entonces, ¿quién de ahí parece un educador, un maestro? ¿Quién? Pues el número 10, ¿verdad? Está ahí con unos niños explicando. Entonces, él o ella era un educador, ¿ok? Guerreros, ¿dónde están los guerreros? ¿Ya los identificaron? Muy bien, es el número 8. Comerciantes, las personas que venden cosas, ¿ya las identificaron? Sí, ¿verdad? La número 5, ya te parece una falluquita ahí que tienen, ¿ok? Muy bien. Músicos y danzantes, ¿dónde estarán los músicos y danzantes? Muy bien, en el 9. ¿Ya los vieron en el 9? ¿Están danzando? Escultores. Esos son los que hacían esculturas, ¿ok? ¿Dónde están los escultores? En el número 6. Ahí ven una persona pegándole una piedra para formar una escultura. Antes hacían esculturas sobre los dioses que había. Estaban muy bonitas, ¿ok? Pintores. ¿Dónde estarán los pintores? ¿Se acuerdan que les dije que en ese tiempo ya se pintaban los edificios? Y no solamente se pintaban, sino se adornaban con pinturas de obras muy bonitas, ¿ok? Los pintores es la 3, ¿ya lo vieron? La 3.
Dirigentes. Dirigentes era como el gobernador de esta civilización, el gobernador de la ciudad. Ese era el dirigente. ¿Dónde podrá estar? Pues en el número 1, ¿verdad? Ya lo llevan ahí hasta cargado, como un rey. Bueno, pues era como tipo emperador, un rey, esos eran los dirigentes, ¿ok? Sacerdote. ¿Dónde estarán los sacerdotes? Así como ahora en la Iglesia Católica hay sacerdotes, ¿verdad? O padres, o curas, o pastores. En ese tiempo también había personas que eran los encargados de la religión de ese tiempo y se les llamaba también sacerdotes, ¿ok? ¿Ya lo identificaron? Pues sí, es en el 4, ¿verdad? Ahí vemos que está tal vez levantando algún tipo de oración, de un rezo, y ahí hay personas que están ahí abajo, ¿ok? Pero recuerden que ellos adoraban a dioses como el dios del sol, de la lluvia, ¿ok? Y otros tipos de dioses como Quetzalcóatl, ¿ok? Cargadores. ¿Quiénes eran los que estaban cargando? No se confundan con el que cargan al dirigente, ¿eh? Esos no son. Los cargadores son el número 7. Los que están cargando plantas, las cosas que cultivaban, pues había personas que las cargaban para llevarlos hasta la ciudad. Muy bien. Muy bien, niños. Y bueno, pues déjenme decirles que esto era en las grandes civilizaciones, ¿verdad? Pero en nuestro estado, ¿qué había? En el estado de Coahuila, ¿qué había? En el estado de Coahuila no había grandes civilizaciones ni grandes ciudades. Ellos solo se quedaron en pequeñas aldeas agrícolas. Sí cultivaban sus cosas, pero no construyeron grandes ciudades, ¿ok? Como eran menor persona, el grupo estaba más reducido. Entonces solo hicieron pequeñas aldeas agrícolas. Y en estas 3 imágenes se muestran cómo eran esas pequeñas aldeas agrícolas. ¿Ya vieron? Hay niños ahí que sin ropa, otros con poquita ropa, ¿ok? No era tanta la civilización como en otras culturas, como en Mesoamérica. ¿Se acuerdan? Que estaba dividido en 2, Mesoamérica y Aridoamérica. Bueno, pues en Aridoamérica, que es Coahuila y todos los estados del norte de México, pues no había grandes civilizaciones o había pocas. Aquí en Coahuila no había, solo había pequeñas aldeas con grupos indígenas como los coahuiltecas, ¿se acuerdan? Los laguneros, los coahuiltecas. Entonces estas personas eran grupos pequeños y no hacían grandes ciudades y vivían más o menos como en las imágenes. Ya lo vieron que tienen sus pequeñas casitas de paja, de madera, ahí vivían, pero no construían nada, ¿ok? Bueno, niños, pues encontré un texto muy interesante del libro de Coahuila donde nos menciona qué hacían estas personas y pongan mucha atención para saber cómo vivían estas personas. Fíjense bien, se los voy a leer, pero ustedes también quiero que lo vayan leyendo, ¿ok? Que le pongan pausa al video, papi y mami, y que se lo lean a sus papás, ¿ok? En estos grupos eran frecuentes las fiestas o mitotes. Ellos hacían muchas fiestas y no les llamaban fiestas, les llamaban mitotes. No sé si ustedes escucharon la palabra, ay, eres muy mitotero, muy mitotera. Una persona que le gusta mucho la fiesta o le gusta mucho pues más el escándalo, ¿verdad? Bueno, pues los mitotes eran fiestas pues muy escandalosas, ¿ok? ¿Qué realizaban para preparar la guerra? ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacen estas fiestas? Pues para preparar una guerra. Ya se iba a avecinar la guerra con otras tribus y bueno, pues hacían una fiesta antes de la guerra. O también cuando hacían paz con grupos enemigos que se iban a pelear, pero siempre no hacían una fiesta para celebrar que ya no se van a pelear, que había paz. ¿Ok? Y también lo hacían solamente por gusto. ¿Ok? Con anticipación elaboraban barbacoa, fíjense lo que hacían, qué rico, ¿no? Barbacoa y recolectaban peyote para ofrecer a sus invitados. Entonces comían muy rico con barbacoa. En los mitotes, y escuchen esta porque esta parte es importante, danzaban, cantaban y tocaban música con instrumentos elaborados con calabacitas secas. Allá las calabacitas tienen cáscara dura, son como calabacines, no la calabacita que uno come. ¿Ok? Tiene cáscara dura y le echaban adentro piedritas y sonaba como una sonaja. Entonces, eso lo utilizaban para sus fiestas como un instrumento musical, ¿ok? También utilizaban tambores, los hacían con troncos de quiote y pellejos de animal, ¿ok? Para que sonara. Y también utilizaban unos palos de mezquite también para dar ritmo, para que sonara también. Entonces, eso es importante, ¿eh? Ellos danzaban, cantaban y tocaban música. Acuérdense de eso porque lo vamos a necesitar para el otro ejercicio.
En la guerra utilizaban como armas el arco, ¿ok? Cada vez que tenían la guerra, pues utilizaban un arco que hacían de la raíz del mezquite. La flecha la hacían de carrizo, que es una planta que crece en lagunas, ¿ok? El carrizo sí. El chuzo, la macana y el chimal, que eran como un escudo con el que se protegían de los golpes. Entonces ellos hacían arco y flecha y aparte tenían su escudo para protegerse de los golpes o de otras flechas cuando había la guerra entre dos comunidades. No tenían una religión, ellos no eran como las grandes civilizaciones, ¿se acuerdan que las grandes civilizaciones sí tenían una religión? Bueno, pues estos grupos pequeños no tenían ninguna religión y no había sacerdotes, no había ningún dirigente de la religión porque no había, ni había templos, solo adoraban al sol y lo único que hacían era que cuando cazaban le dedicaban el animal, ¿ok? Decían, este animal, gracias Dios Sol por darnos este animal y pues ya comían, ¿ok? Entonces, fíjense bien de esas dos grandes cosas que les dije, que danzaban, cantaban y tocaban música y que, bueno, ellos utilizaban el arco en la guerra, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en la número 4, ¿ya se fijaron? En la actividad número 4, dice, escribe dos personajes prehispánicos que existieron en tu entidad. ¿Qué tipo de personajes existieron en nuestra entidad en Coahuila? ¿Educadores? ¿Había escuelas? No, no había. Aquí en Coahuila no, en las grandes civilizaciones sí, pero en Coahuila no. ¿Guerreros? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el texto anterior que subrayamos? Aquí había guerra, había guerreros. Ah, ¿verdad? Acuérdense. Comerciantes, tampoco eso no lo vimos. Músicos y danzantes, ¿se acuerdan lo que subrayamos aquí? Danzaban, cantaban y tocaban música. Escultores había, pintores, dirigentes, sacerdotes, no, porque no había religión en nuestra entidad en Coahuila, no. Cargadores o albañiles, ¿ok? Entonces, solamente había dos tipos de personas en nuestra comunidad. ¿Quiénes eran? Los guerreros, porque había guerra, ¿se acuerdan que se preparaban para la guerra y utilizaban arco y flecha? Y músicos y danzantes, ya que en los mitotes ellos también tocaban y bailaban, ¿ok? Entonces, esos son los dos personajes prehispánicos que existían aquí en Coahuila, ¿ok, niños? Bueno, pues eso es todo por la clase del día de hoy. Espero se hayan divertido igual que yo, niños, y hayan aprendido muchísimo sobre las personas que vivían aquí antes en Coahuila y en general en todo México, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.